Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos. Y hoy estoy particularmente ilusionada de estar aquí con mi amiga, compañera y colega Begoña Pavón. Bienvenida, Begoña. ¿Quién soy yo? Soy Ilaria Salonna, el mentor de la Escuela Internacional de Liderazgo de Élite, y justo hemos decidido en esta semana dedicada un poco en todo el mundo a las mujeres y a sus trabajos y a todo lo que, no solo al trabajo, a mí me gusta pensar que cada mujer es un mundo y tiene sus cosas que celebrar. Pero aquí tenemos nuestra, como estábamos diciendo, nuestra amiga Begoña Pavón desde Madrid. ¿Qué tal? Y bienvenida Begoña de nuevo. Y que yo estoy súper emocionada de entrevistar a Begoña porque es una persona, yo la conozco bastante bien, es una persona, una de las primeras, como se siente, yo soy italiana, una de las primeras que he conocido justo antes de mudarme a España. Y nada, siempre he estado una persona muy generosa, una verdadera líder, porque ahora nos va a contar que es verdaderamente un líder, que se habla tanto de liderazgo, pero al final mucha gente no se da verdaderamente cuenta de qué significa ser un líder. Entonces, Begoña, como primera pregunta, me gustaría que tú nos contases un poco cómo has empezado tu trabajo. Claramente, no lo he dicho, que Begoña es mentor coach, es consultora de empresa, tiene un montón de reconocimientos y de certificado, escritora, ha escrito diferentes libros y ha participado también a la redacción de otros con Más diferentes manos, sí, de escritores. Y nada, claramente tiene grande experiencia, grande capacidad, pero también es una persona, yo esto lo sé muy bien, que se forma continuamente para ofrecer a sus clientes siempre lo nuevo que está en el mercado y favorecer su cambio. Entonces, Begoña, si nos quieres contar un poco, ¿no? De ti y de cómo has decidido de emprender llegar. esta carrera, sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Hilaria, y gracias a la escuela por esta entrevista. A mí me hace mucha ilusión también que seas tú quien esté haciendo esta entrevista, o sea que muchísimas gracias. Y dicho esto, voy a contestar a la pregunta, ¿no? Y voy a hacerla corta porque al final un poco mi historia, si la hacemos larga, estamos aquí esta mañana, así que vamos a hacerla cortita, ¿vale? Y ya está. Voy a hacerla como en fases, ¿no? O sea, yo cuando era pequeñita, ¿no? Cuando todavía dices aquello de qué vas a ser de mayor, yo decía siempre, decía y dije y hice que iba a ser médico, de manera que yo, aquí donde me veis, estudié la carrera de medicina. Pero vete aquí que cuando terminé la carrera de medicina decidí que yo quería ejercer el resto de mi vida otra cosa que no fuera eso. Así que me dediqué me llamaba mucho la atención el mundo de la empresa, así es que lo que hice fue terminar mi carrera, decidir que efectivamente me iba a dedicar al mundo de la empresa, hice un MBA en su momento, en el IES en aquel entonces, y me dediqué a trabajar en el sector, eso sí, en el sector sanitario de tecnología multinacionales. ¿Por qué? Porque al final se acaba lo mejor de cada cosa, lo mejor de mi carrera y lo mejor de trabajar en empresa. Digamos que ahí hice mi carrera ejecutiva en la cual aprendí un montón de cosas y también tengo que decir que aprendí un montón de cosas desde dos puntos de vista y así vamos entrando en materia. Uno, que no, y hablo del año, hablo del año 92, así que hace ya unos años de esto, en aquel momento trabajar en algunos puestos y ser mujer era algo que había que gestionar con mucho cuidado, ¿vale? Y dos, que a veces las cosas se aprenden a base de cometer errores y que al final lo que aprendes cometiendo errores no se te olvida jamás. Esas dos cosas son las que realmente aprendí muy rápidamente, ¿no? Pero bueno, digamos que yo hice mi carrera ejecutiva ahí durante 13 años y en un momento dado, bueno, pues como a todo el mundo le suele pasar en algún momento, tuve un encontronazo con uno de mis jefes. Uno también da pena tener másteres en jefes. Yo tengo un máster real en jefes, pero literalmente, ¿vale? Pero dicho esto, salí de la empresa con la idea de, bueno, pues voy a darme un tiempo, voy a seguir trabajando en esto. Pero ahí descubrí que realmente yo no quería seguir trabajando en un ambiente en el que todo estaba tan montado y donde muchas veces las cosas no tenían que ver con el rendimiento y los resultados, sino con otro tipo de cosas. Y entonces ahí es donde tomé la decisión de emprender y ahí es donde dediqué. ¿Y por qué en el mundo del coaching y por qué en el mundo del mentoring? Porque pensé en aquel momento que si yo podía, una vez que ya conocí lo que era el coaching y lo que eran estas disciplinas, si yo podía ayudar a gente como yo
a pasar las cosas de una manera diferente, a tener más seguridad y a no cometer los mismos errores, pensé, a mí me hubiera gustado tener eso. Si a mí me hubiera gustado tener eso, a otra gente le gustaría tener eso. Y ese fue el motivo por el cual empecé este desarrollo en el 2006 y hasta hoy aquí estamos. Claro, sí. Y tengo que decir que conociendo a Begoña, sé que compartimos también muchísimo los valores, ¿no? Que llevamos a los clientes, a las empresas y a los profesionales que trabajan con nosotros. Y claro, las dos también nos formamos en muchos lugares, coincidimos, ¿no? En muchos lugares, sobre todo para el hecho de estar en el programa de K-Coaching de Cristina de Rosamena, donde nos hemos conocido en el proyecto K-Jumper y todo esto, como Begoña es colaboradora del proyecto K-Jumper, siempre de Cristina de Rosamena, son valores muy importantes los de que está hablando ella y que muchas veces un poco no digo que se olvidan, pero se ponen como en segundo plano respecto a otras cosas más concretas que, pero al final no llegan muy lejos, ¿no? Bien, Tienes razón. seguramente la decisión no fue fácil, pero fue la decisión mejor, porque Begoña es una óptima mentor. Y lo que me gustaría saber de ti y que creo pueda ser útil a las mujeres que nos escuchan, ¿cuál fue en el momento de que decidiste de emprender esta carrera? ¿Cuál fue desde entonces tu mayor decimos reto, que me gusta más que desafío, tu mayor reto y cómo conseguiste de lograr el éxito en este, En este sí, puntual situación? A ver, yo creo que para mí, y veniendo además del mundo de la gran empresa, mi primer reto realmente cuando tomé la decisión de emprender, que yo creo que en su momento fue una decisión más emocional que otra cosa, realmente, fue cambiar la mentalidad, ¿no? O sea, en dedicarte a de estar en una gran empresa con una estructura, como todos sabemos, a pasar a buscarte la vida tú sola, la verdad es que es un salto cuántico importantísimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que yo dice salto al vacío, pero es cierto que me di cuenta muy rápidamente que aunque yo pudiera hacer muchas cosas sola, que también es verdad que necesitaba apoyo y que quería tener a alguien más que me acompañase. Entonces, bueno, pues la primera cosa, la primera fase en la que yo trabajé en esto, que era como coach de negocios, es verdad que busqué una persona con la que empezar a colaborar. Finalmente fuimos socios y montamos una empresa juntos. ¿Por qué? Porque entendimos que haciendo esfuerzos juntos y además complementarios, porque la verdad es que la personalidad de mi ex socio era bastante complementaria a la mía, realmente teníamos muchas más posibilidades y a mí me ayudó mucho a cambiar realmente el chip y a volver a centrarme en qué era realmente tener tu propia empresa, ¿no? Y entender que las cosas cambiaban mucho de ser una cosa a ser la otra, ¿no? Y eso para mí fue el primer reto. Superado ese reto, pues el segundo reto yo creo que el de todas las pequeñas empresas o todo el proyecto que empieza, ¿no? Y es, vale, ¿cómo me aseguro que voy a tener los clientes que necesito para poder estar donde yo quiero estar? Básicamente yo creo que eso La parte comercial, decimos, realmente, ¿no? por Eso decir. nos pilla a todos y eso es Claro. clave, lógicamente, ¿no? Y después es verdad que yo creo que mi tercer reto, independientemente de todo, ha sido el aprender a descubrirme a mí en estos años, ¿no? Es decir, ¿cómo te diría? O sea, al final yo creo que he aprendido más de mí misma en estos años de esta última etapa profesional que en todas las etapas anteriores, ¿no? Quizás porque aquí es donde yo he sido más, me he tenido que poner más a prueba, donde he tenido que superar más obstáculos, donde he tenido más problemas, donde las cosas no han ido siempre bien, porque las cosas no van siempre bien, ¿vale? Hay momentos que no van bien. Y ahí ha sido donde he empezado a conocerme y realmente creo que el mayor reto ha sido darme cuenta, ¿no? De quién era yo y quién soy yo realmente, ¿no? Y eso parece que no tiene, puede sonar como muy abstracto, pero es que es para mí es la base de que luego puedas realmente liderar tu vida y liderar tus resultados. Saber muy bien quién eres y de qué eres capaz, ¿no? Y desde ahí montar todo, desde los valores que tú comentabas antes, Hilaria, pero sin perder de vista esos valores que te hacen ser quien eres y a su vez entender quién eres tú para poder sacar toda Claro. esa fuerza hacia afuera, ¿no? Esas son esas tres cositas que yo diría que me quedo de todo este tiempo, ¿no? Estamos hablando de autoconciencia, ¿no? Y un poquito anche de autoconocimiento. Y justo estas También. dos palabras me hacen surgir otra pregunta que yo quiero escuchar de tu propia voz. ¿Qué es para ti el liderazgo? Porque, como estábamos diciendo antes, mucha gente habla de esta palabra, lo usa mucho porque es una palabra muy utilizada, pero al final hay mucha confusión
respecto al significado de esta palabra. Entonces me gustaría saber tú qué... Voy a ser corta porque, claro, es lo que más me apasiona en el mundo mundial, hablar de liderazgo, así que vamos a ser cortitos. A ver, para mí, fíjate, un líder es aquella persona, y digo persona, y resalto persona, porque para mí el líder antes que líder es persona. Si tú no aprendes a ser mejor persona, difícilmente vas a ser un buen líder. De manera que esto de mirar solo para afuera, sin olvidarme de mirar para adentro, ya para empezar suele ser un obstáculo si realmente estás apostando por un buen liderazgo. Y una vez que tengamos claro eso, y decir, es la persona que al final tiene muy claro una cosa, y es que yo voy a liderar a otra gente desde el servicio, es decir, de ponerme al servicio de otros para que esos otros puedan brillar. Es decir, mi trabajo va a ser crear las circunstancias para que se puedan impulsar, llegar a ser mejor que yo si cabe, y que desde ahí se puedan conseguir grandes cosas. Al final, ¿eso qué hace? Obviamente, el entorno de la empresa consigue resultados, lógicamente, porque no nos olvidemos de que las empresas buscan resultados, pero a la par consigues que la gente como tal, gente como personas, también se sientan bien. De manera que al final tengo personas que se sienten bien y esas personas que se sienten bien hacen las cosas conjuntamente para conseguir mejores cosas. Y realmente ese es el fruto de un buen liderazgo. Al final, el líder es la persona que va a hacer que eso suceda y que eso al final parezca que fluye como si fuera lo normal, cuando realmente detrás hay un gran trabajo, tanto por parte del líder como por parte del equipo que constituye el líder, ¿no? O sea, para mí eso es liderar. Y eso llévalo además a tu vida, llévalo a tu familia, llévalo a tu entorno, llévalo a cualquier entorno en el que te muevas, porque al final no hace falta ser el CEO de una empresa para ser líder. Tú puedes liderar en Claro, cualquier momento donde estés. claro, de hecho, esa cosa de que hablábamos el otro día también, ¿no? El hecho de que las mujeres muchas veces se encuentran, como estás diciendo tú, a recubrir. En las nuevas generaciones, que son un poco más jovencitos que nosotros, esto un poquito está cambiando. Yo lo veo con amigos más jóvenes que nosotros, pero no en todas las familias y no en todas las parejas. En realidad, la mujer que trabaja y tiene una carrera y todo, tiene roles fuertes diferentes. Entonces, en este sentido, Total. como estabas diciendo, tú el liderazgo se aplica a varias Ah, cosas. Y también cuando no trabaja, solo gestionar una casa, una familia, etcétera, es un papel, digo, de ahora, grande si me responsabilidad. permites, ahora que a propósito de eso, es cierto que yo, no solo por mi experiencia, sino por la de otras muchas mujeres con las que conozco y he tenido el placer de convivir, ahí deberíamos hacer a veces un esfuerzo, porque el hecho de que efectivamente, según nuestros roles, tengamos diferentes roles que queremos cumplir y que tenemos ese nivel de exigencia de que todo sea La perfecto, a lo expectativa, mejor yo claro. diría que la expectativa de que todos estén bien cubiertos, ya sea el rol de madre, de hija, de familia, de esposa, de lo que sea, y además el profesional. Es decir, yo creo que ahí sí deberíamos ser un poquito más justas con nosotras mismas y saber poner límites, ¿no? Es decir, no se trata de que todo tenga que depender, porque no, porque al final eso tampoco es liderar. Si resulta que lidero porque todo lo hago yo, realmente no estamos liderando, estamos haciendo otra cosa que está fenomenal, pero que no es liderar. Entonces, saber poner límites a las expectativas de otros, sobre todo, ¿no? Y no dejar las expectativas de otros sean las tuyas. A mí me parece que eso deberíamos entrenarlo un poquito más, sinceramente. Sí. Creo que sí. También porque va en contra a lo que dijiste antes sobre uno de los significados más grandes del liderazgo, o sea, hacer crecer los otros. Si yo hago todo, los otros cómo aprenden los suyos, cómo crecen, no pueden crecer, Nada, ¿no? Pero nosotras un poco la tenemos, esta cosa de control de todo, ¿no? Bueno, y muchas gracias porque este tema yo creo es delicado y me gusta mucho como tú hablas de esto con mucha delicadeza, es muy importante. Y justo por eso me gustaría que ahora nos contase nos contase un poco qué proyectos tienes en el Ujú. inmediato futuro. Digo, Pues a ver, qué cosas tienes en marcha? Lo que nos puedes contar, no sé, si hay pues, cosas que, ¿no? bueno, sí, sí, os puedo contar. A ver, bueno, yo sigo con, digamos, mi parte de consultoría individual, pero además de eso, quiero ahora poner el foco en tres cosas, ¿no? Por una parte, estoy montando, que todavía no lo he terminado de lanzar, un programa online grupal que va a ser súper interesante para realmente ayudar a que la gente entienda qué es esto de liderar y lo lleve a sus empresas y a su vida y de una manera práctica y efectiva. Ya oiréis hablar de ello.
Por otra parte, quiero poner mucho énfasis también en algo que me he dado cuenta que nos pasa a todos, ¿no? Y que parece que lo sabemos, pero que joder, se nos olvida, ¿no? Esto de que la gente somos diferentes y que lo sabemos, pero luego la verdad, sobre todo en el ambiente de trabajo y en el día a día, pero en el ambiente de trabajo, nos olvidamos, ¿no? De esas diferencias y tendemos a convertir eso en problemas. Entonces ahora, bueno, yo quiero trabajar mucho con equipos, con una herramienta que es un mapa, para ayudarles a entender cómo las diferencias suman, de verdad. Que no se queden en la frase las diferencias suman, sino que sepan cómo sumar con las diferencias de comportamientos y sepan cómo hacerlo. Y el tercer proyecto es un proyecto también, un tema online y bueno, online y presencial, es un tema híbrido, que vamos a montar una plataforma especialmente dedicada a un sector bastante más concreto, que es abogados y asesores fiscales y laborales, este tipo de asesorías, para ayudarles a que realmente hagan crecer sus despachos y sus bufetes. Y entonces, bueno, pues es con Meta, vamos a crear unos cursos, una combinación de cursos de habilidades y cursos de competencias digitales para que tengan todas las herramientas para conseguir que efectivamente no les cueste tener clientes y que su negocio crezca y que entiendan el concepto de empresa, negocio como empresa. Así que yo con eso ya creo que con el 2023 está ya servido, ¿eh? Tampoco hace Para los falta. próximos 10 años, Begoña, no sé. Tampoco hace falta exagerar más, ¿no? En eso estamos en este No, no, momento. no, ya es mucho y bueno, no sea, seguramente también a los que nos están escuchando, pero a mí me hace ilusión porque trabajando un poco en el mismo sector, ver tanta iniciativa a mí me motiva mucho. Creo que también a la gente que te está escuchando, cuando la gente se queja mucho que no es posible la crisis, eso y otro, ver a alguien que tiene tantos proyectos, tanta gana de hacer y se forma, sigue formándose, sigue sumando, creo que puede hacer mucho, algo que puede hacer mucho, muy útil para quien escucha, ¿no? Es una Pues, energía que pasa y puede ayudar a mucha gente. no, y sobre todo eso que tú has dicho ya un par de veces, ¿no? Y que creo que es muy importante también. O sea, un líder tiene una cosa o debería tener una serie de valores y entre ellos también la humildad de saber que siempre puedes ser un poco mejor y siempre puedes tener algo más que ofrecer a los otros. Entonces, ese constante espíritu de querer, sin pasarnos de la raya, pero querer estar un poco al día, saber de cosas para que eso se ponga a servicio de otros, también es muy importante, porque si no hay un momento en que con esta rapidez de entorno en el que nos movemos, pierdes el tren rápidamente si no haces ese Claro, sí, esfuerzo, sí, ¿no? sí, sí. Esto pasa en gente como nosotras que ha trabajado muchos años como autónoma o como empresarias, lo hemos visto muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado de tener ideas, no movernos bastante rápido y alguien ha cogido la misma idea y ha tenido éxito? Y nosotros así mirando, dice, pero lo había Hay que pensado ser yo. rápido. Hay que Que ser rápido. pensar no es suficiente, es que uno tiene que levantarse y actuar, ¿no? Pensar no es suficiente, no. Es el No, primer paso, pero no ya es el... es un primer paso, pero después viene mucho más. Vale. Y como última pregunta, te doy la gracia para tu generosidad, porque también compartir tanto con los otros es un síntoma de grande generosidad. Y la última pregunta que quería hacerte era, ¿qué consejo puedes dar a las mujeres en particular? Bueno, un poco a todos, pero en particular a las mujeres que en este momento le gustaría emprender en Mm. tu mismo sector. ¿Begoña? Ah, Pues mira, creía que no me un habías consejo solo escuchado. es difícil. Pero yo diría que... No, no, te he escuchado, perdón, estaba pensando. Que uno solo igual va a ser difícil, pero yo diría que para empezar, que si están queriendo emprender en este sector, primero que tengan muy claro y que tengamos muy claro que esto es lo que de verdad te apetece hacer, ¿no? O sea, es decir, que tengas la vocación necesaria para dedicarte a esto, porque al final requiere también un tipo de energía, no diría que especial, pero sí un tipo de energía específica, ¿no? Para poder estar también trabajando con personas que en un momento dado pues también tienen sus propios problemas y saber cómo gestionar eso requiere también cierta regulación emocional importante, ¿no? Diría eso. La segunda cosa diría, busca algo que sea específico. O sea, dentro de estos sectores hay muchas cosas que trabajar y si al final tú eres lo suficientemente despabilada, vamos a dejar la palabra, como para buscar un nicho específico y hacerte muy experta en eso, la vida te va a ir bien. Tendrás tus momentos de altibajos como todo el mundo y todos los hemos pasado y los volveremos a pasar. Esto es Claro. así.
pero tendrás siempre esa capacidad de al final reconocerte y ser reconocida en un sector en el que tendrás mucha experiencia. Y la tercera cosa es busca siempre apoyos. No importa si tienes una empresa que estás empezando y estás sola, busca un equipo de colaboradores, busca un equipo de amigos, busca un equipo de gente con la que puedas hablar. Y de verdad, parece una tontería, no estoy haciendo apología de esto, pero sí que es cierto también, busca mentores que te puedan acompañar en el camino. Lo que de una forma o de otra, pueden ser una manera, de un sector, de otro, pero busca gente con la que también, de la que puedas aprender, de la que te puedan decir honestamente lo que ven en ti que no está yendo bien y escucha, por lo menos escucha. Y de verdad que si esas cuatro cosas las hacemos, yo creo que tenemos el 90% del camino recorrido. A eso le añades pasión, le añades esfuerzo y energía y coraje, como tenemos las mujeres, y realmente esto sale para adelante seguro. Y si me permites en todo esto también, nunca parar de formarse. No, nunca, siempre Porque hay. lo sabemos, en este sector hay mucha gente que se lanza con poca formación y luego un poco el mercado empieza a tener desconfianza, porque Claro. claro, el cliente no es tonto, se da cuenta en el tiempo. Entonces eso creo que, pero bueno, nosotras como mujeres lo tenemos bastante fuerte. Lo sabes que hemos conocido muchísima gente que sigue formándose y creo que el problema mayor sea dar el salto en emprender, no tanto. Hay gente que sigue formándose, tiene un poco de miedo, ¿no? Eso que tú has dicho es muy importante, o sea, sí, formarse, sí, pero No, en algún levantarse y caminar. Exacto, en algún momento hay que levantarse y sobre todo hay que probar porque hasta que no pruebas tampoco sabes si va a funcionar o no. Es decir, una de las cosas que yo he aprendido, porque además Claro, sí. claro, varias veces es, se me ocurre una idea estupenda, una idea brillante, venga, hasta que la tenga bien, hasta que la tenga terminada, hasta que la tenga hecha y después cuando ha pasado todo este tiempo, con todo el tiempo que he empleado, a lo mejor la he lanzado y no ha funcionado porque hasta que mi mercado no lo ha testeado yo tampoco sabía a ciencia cierta si era el Sabía, sí, 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 era algo este que podía tiempo, necesitar. claro, todo ese tiempo que pierdes antes, o bueno, es que pierdes, pero que inviertes un tiempo que si realmente te pones a hacer cosas, rápidamente vas a ver si vas en la línea o no y tienes tiempo luego de reaccionar. Y luego es mucho más sencillo. Así que si esto le sirve a alguien, alguna persona que nos esté escuchando, alguna mujer le sirve esto, que lo aplique ya y así no comete los mismos errores que hemos cometido otras. Y ya está. Perfecto. ¿Cómo no darse cuenta que es un honor y es inteligente escuchar a alguien que ya ha recorrido, ¿no? Todo esto, que ya se ha equivocado y ha tenido sus momentos de cumbre y de valles? Eso es muy importante. Como dices tú, un mentor debería transmitir esto a la gente que mentoriza. Y entonces, quien está del otro lado debería escuchar un poco para. Por lo menos lo tienes que escuchar. Claro, perfecto, Begoña. Yo de verdad me siento cada momento más honorada de hablar contigo y creo que, bueno, la gente que nos va a ver y escuchar en las redes apreciará mucho todo lo que has transmitido y te doy de nuevo la gracia para estar aquí. Hoy es sábado, lo verán grabado, pero lo hemos grabado en un sábado y todo esto suma mucho. Gracias y feliz semana de las mujeres a ti, a todas las mujeres que conocemos y que no conocemos. Gracias a vosotras, y a ti especialmente por este ratito y esta oportunidad y efectivamente. Feliz semana a toda la gente que nos esté escuchando, especialmente a las mujeres. A la próxima. Hasta luego.